¿Qué tal? Buenas noches, bueno, al menos para mí, tal vez días o tardes para ti. Yo soy tu profesor Luis Fernando y en este caso vamos a ver la sesión número 9 de tecnología en secundaria. Bueno, ya sabes que de la sesión anterior vemos el tema visto, la actividad y alguna duda que tengamos. Vamos a comenzar con un pequeño esquema que es de entrada, proceso, salida y almacenamiento. En este caso, pues aquí aparece lo que vendría siendo este esquema, el cual nosotros podemos darnos cuenta que serían una serie de procesos los cuales se genera la información o el uso de la computadora. Aquí nos dice que este esquema permite visualizar de manera sencilla los procedimientos internos de la computadora. Vamos a ir desglosando uno por uno. Vamos a comenzar con el de entrada. Nos dice que utiliza uno o más dispositivos para introducir datos, ya sea manualmente, lo hace el usuario o de manera automática, y también puede ser de otros sistemas. En este caso, cuando hablamos de un sistema de entrada, es que nosotros metamos esa información por medio de un dispositivo. Yo aquí te pongo el ejemplo de un teclado, del cual pues básicamente escribes, generas un texto, un documento y vas generando esa información por medio de este dispositivo de entrada, es decir, que estos dispositivos dan entrada a la información que queramos colocar. Luego pasamos al acceso de proceso. Nos dice que la computadora recibe las entradas y las procesa. Además guarda resultados temporalmente en la memoria y permite la transformación de datos en información para tomar decisiones. Es decir, nosotros luego de introducir lo que vendría siendo información, se genera un proceso ya sea de filtración, de guardar, etcétera, el cual nos genera ya sea un resultado posteriormente. Nosotros pudiéramos, no sé, supongamos que estamos procesando esa información en un archivo de textos, entonces vamos procesando, digamos introduciendo la información y se va procesando en ese programa, ya sea, no sé, un navegador, ya sea un procesador de texto, etcétera, en los cuales se va a procesar dicha información para después generar ya sea un resultado o guardar esa información. Luego nos dice que los dispositivos de salida, los cuales generan resultados de uno o más dispositivos y la información es procesada. Es decir, bueno, aquí te pongo el ejemplo de un monitor, el cual es un dispositivo de salida. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, los dispositivos de salida nos dan la oportunidad de lo que vendría siendo mostrarnos un resultado en específico. ¿Qué quiere decir? Que en el monitor podemos ver la información que estamos viendo plasmada, es decir, que va de salida hacia el usuario o cualquier otra persona que se pudiera encontrar cerca del computador. Otro ejemplo de dispositivo de salida sería los audífonos, los cuales dan el audio de salida hacia el usuario. Y pues puede ser infinidad de cosas, ¿no? Puede ser un proyector, puede ser algún otro monitor, alguna bocina, etcétera. En este caso serían los dispositivos de salida. Luego nos habla de los dispositivos de almacenamiento. Es decir, ya cuando se generan las salidas, los procesos y demás, podemos guardar la información. Nos dice que los dispositivos de almacenamiento se utilizan durante el procedimiento para leer, guardar información. Es decir, que estos no solamente se utilizan para guardar, sino también nos dan la oportunidad de acceder a la información y pues posteriormente guardarla. La información suele ser almacenada en archivos. Existen infinidad de tipos de archivos, ya sea archivos de texto, multimedia, ya vendría siendo algún otro programita como serían los ejecutables, las aplicaciones, etcétera. Normalmente dependiendo la información que nosotros queramos guardar, pues sería guardada ya sea por medio de estos dispositivos. Aquí pues hay varios ejemplos como los discos, como las memorias, los MP3, bueno en este caso los disquetes ya no se usan
Y bueno, también vendría siendo los procesadores llamados disco duro. En este caso, todos estos dispositivos pueden guardar la información que nosotros podamos necesitar, obviamente de acuerdo a la capacidad del dispositivo, que a grandes rasgos que el almacenamiento no pase la capacidad de dicho dispositivo de almacenamiento. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre el sistema de cómputo. Nos dice que un sistema de cómputo es un conjunto de dispositivos y programas y demás que interactúan entre sí. Todos estos manipulados por el usuario y también el cual también, perdón, es parte del mismo sistema. Vamos a hablar sobre los elementos físicos, que es el hardware. En lo que viene siendo el hardware, básicamente son los elementos que podemos tener físicamente o que podemos nosotros tocar. Ejemplos rápidos vendría siendo el procesador, vendría siendo el monitor, vendría siendo el teclado, el disco duro, básicamente todos los cables, todos los accesorios electrónicos vendrían siendo los dispositivos del hardware. Seguimos con los elementos lógicos, que vendría siendo el software. Aquí se refiere a los programas, los ejecutables que nosotros pudiéramos llegar a tener. Ejemplos rápidos pues sería el paquete Office, sería los juegos, sería cualquier tipo de programa que podamos ejecutar por medio de una computadora. Luego vendrían siendo el humanware, o el usuario, es decir, la persona que va a utilizar dicho dispositivo. Finalmente vamos con los datos, que sería básicamente la información que va a circular en todo el dispositivo de la computadora. Y finalmente vamos a ver unas pequeñas recomendaciones. Nos dice que es importante que en tu lugar de trabajo, donde utilices la computadora, cumpla con algunas de estas características para que pueda asegurar su desempeño de buena manera y así no tengas alguna complicación como algún dolor de espalda o problemas de la vista. Aquí nos dice que tengamos una buena ventilación, obviamente porque el equipo puede llegar a calentarse. También sentarse de manera correcta, es decir, que nosotros estemos ya sea en una postura recta o también que tengamos una silla que nos pueda apoyar al respecto. El monitor que esté a cierta distancia y el tamaño sea el adecuado. Una buena iluminación para poder ver mejor y también moderar el tiempo de uso, es decir, si no necesitamos utilizar la computadora, pues obviamente o algún dispositivo, lo más recomendable es que lo dejemos de lado para evitar problemas de la vista posteriores. Muy bien, vamos con la actividad de la sesión. Nos dice que en base a lo visto vas a realizar lo siguiente. Vas a dibujar o ilustrar dos ejemplos o más de cada uno de los elementos del esquema, es decir, de entrada, salida, proceso o almacenamiento. Cada uno de estos con su nombre y la utilidad en el sistema de la computadora. Es decir, vas a colocar dos ejemplos de un dispositivo de entrada, dos ejemplos de uno de salida y así sucesivamente. Todos con su dibujito, su nombre y para qué funcionan. No te voy a solicitar que me des la información completa de ese dispositivo, simplemente cómo funciona o cómo pudiera ayudar en el proceso de la computadora. Nos dice que será entregado la actividad de la asignación llamada sesión 9. Prácticamente esta sería todo de esta sesión. Y bueno, ya sabes que en el cierre de la sesión tenemos ya sea de dudas con el tema, con actividad, etc. De mi parte sería todo. Te agradezco bastante lo que vendría siendo tu tiempo y bueno, los vemos después. Saludos.